¿Y si te dijera que lo que te lastima no es lo que sucede, sino la forma en que lo interpretas? ¿Y si la clave para no volver a ser afectado por nada ni por nadie hubiera estado dentro de ti todo este tiempo? ¿Y si la verdadera razón de tu dolor fuera una mentira que llevas contigo sin darte cuenta? Carl Jung dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La verdad es que vives atrapado en un ciclo de sufrimiento, no porque el mundo sea injusto, sino porque tu mente sigue condicionada a reaccionar como un prisionero. Crees que necesitas cambiar el mundo, cuando en realidad solo necesitas cambiarte a ti mismo. Si sientes que siempre dependes de las circunstancias para estar bien, que tu paz es fácilmente robada por personas, eventos o recuerdos del pasado, entonces estás atrapado en un juego que nunca podrás ganar, porque mientras intentes controlar lo que está afuera, seguirás siendo esclavo de lo que sucede a tu alrededor. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de salir de ese juego? Que la verdadera paz no es un estado de calma eterna, sino una manera diferente de ver el mundo. Hoy, vamos a deconstruir todas las ilusiones que te mantienen prisionero de tus propias emociones y aprenderemos lo que realmente significa tener una mente inquebrantable. Así que dime, ¿estás listo para entender, de una vez por todas, por qué nada ni nadie debería volver a afectarte? Has pasado toda tu vida creyendo que para estar en paz necesitas controlar lo que sucede a tu alrededor. Piensas que si pudieras evitar a ciertas personas, si el mundo fuera más justo, si las cosas salieran según lo planeado, entonces por fin podrías relajarte. Pero la verdad es que ese deseo de control es la mayor ilusión que te han vendido. Cuanto más intentas controlar, más sufres, porque la realidad nunca se ajustará a lo que esperas. Y cuando la realidad no cumple tus expectativas, ¿qué sucede? Frustración, ira, miedo, desesperación. Todo eso surge porque aún no te has dado cuenta de que el problema nunca ha estado en lo que sucede, sino en la forma en que reaccionas. Carl Jung nos recuerda que todo lo que proyectas en el mundo externo es solo un reflejo de lo que sucede dentro de ti. Es decir, no son las situaciones las que te afectan, sino el significado que les das. La misma experiencia puede destruir a una persona y fortalecer a otra, simplemente porque cada una tiene una percepción diferente de la realidad. Por eso, algunas personas parecen afrontar los desafíos sin inmutarse, mientras que otras colapsan ante el menor indicio de adversidad. No es la vida la que las derrumba, sino la manera en que interpretan los acontecimientos. Imagina un río violento. Si intentas nadar contra la corriente, te desgastarás, te desesperarás y al final podrías terminar ahogándote. Pero si aprendes a fluir con el agua, aceptando la dirección de la corriente, entonces podrás encontrar equilibrio incluso en medio del caos. La paz inquebrantable no proviene de evitar los desafíos, sino de aprender a enfrentarlos con serenidad. Cuando te das cuenta de que ya no necesitas controlar todo, algo cambia dentro de ti. El miedo da paso a la aceptación, la ansiedad cede espacio a la confianza y de repente, el mundo externo pierde el poder de afectarte. El problema es que has sido condicionado a buscar seguridad en lo externo. Desde la infancia te enseñaron que tu felicidad depende de que las cosas salgan bien, de que los demás te aprueben, de que los resultados sean favorables. Pero eso nunca será suficiente, porque mientras tu paz dependa de factores que no controlas, siempre serás vulnerable, siempre estarás a merced de los demás, del destino, de las circunstancias. Y eso no es libertad, es una prisión. La verdadera liberación ocurre cuando comprendes que nada externo puede robarte la paz si tú no lo permites. Eso no significa que nunca más sentirás tristeza, ira o frustración. Las emociones surgirán porque son parte de la experiencia humana. Pero la diferencia es que, cuando dejas de identificarte con esos estados, pierden el poder de dominarte. Sientes la emoción, pero no te controla. Observas la tormenta, pero no te dejas arrastrar por ella. Y es exactamente eso lo que separa a quienes viven en sufrimiento de aquellos que encuentran la verdadera libertad. Mientras la mayoría de las personas sigue intentando moldear el mundo para que encaje con sus expectativas, quienes despiertan se dan cuenta de que el secreto está en cambiarse a sí mismos. No importa lo que suceda allá afuera, porque su fuerza proviene de su interior. Cuando finalmente comprendes esto, descubres que no hay nada que necesite cambiar para ser feliz. Solo la manera en que ves el mundo. El camino hacia una mente inquebrantable no está en tratar de controlar la vida, sino en volverse tan firme internamente que nada externo pueda afectarte.
En el momento en que dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y comienzas a enfocarte en lo que sí está dentro de tu control, el sufrimiento empieza a desvanecerse. Lo que antes parecía insoportable se convierte en solo un evento pasajero. Dejas de aferrarte a las ilusiones que te aprisionaban y comienzas a vivir con una ligereza que pocos conocen, porque al final, la gran lección es esta: la vida siempre será incierta, pero no tienes que ser su prisionero. Ahora la pregunta que queda es: ¿estás listo para soltar las cadenas del control y finalmente experimentar la verdadera paz? Desde niño, fuiste programado para creer que ciertas cosas eran verdades absolutas. Tus miedos, tus inseguridades, tu forma de reaccionar al mundo fueron moldeadas mucho antes de que tuvieras conciencia de ello. Aprendiste a interpretar el mundo con base en lo que te dijeron, en las experiencias que tuviste y, más importante aún, en lo que tu inconsciente absorbió sin que te dieras cuenta. Y hoy, sin saberlo, cargas con ese equipaje en cada pensamiento, cada emoción, cada elección. Pero lo peor de todo, crees que esas reacciones son tuyas. Carl Jung explicó que aquello que no llevas a la conciencia seguirá gobernando tu vida como si fuera el destino. Esto significa que, mientras no cuestiones los patrones que te fueron implantados, seguirás repitiendo los mismos dolores, los mismos errores y los mismos ciclos, sin entender por qué. Sientes ansiedad, sientes ira, sientes miedo, pero no sabes de dónde provienen. ¿Y qué haces? Culpas al mundo, culpas a los demás, culpas a las circunstancias. Pero, ¿y si te dijera que la causa de tu sufrimiento no está afuera, sino dentro de ti? Desde pequeño absorbiste ideas sobre lo que significa ser amado, aceptado, seguro. Si en la infancia tuviste que agradar a los demás para ser notado, hoy podrías tener miedo de desagradar. Si en algún momento tu dolor fue ignorado, hoy podrías tener dificultades para expresar lo que sientes. Si por alguna razón aprendiste que no eras lo suficientemente bueno, podrías pasar la vida buscando validación, tratando de demostrar tu valor. Pero nada de eso es realmente tuyo. Son solo ecos del pasado, voces que todavía gobiernan tu presente. El problema es que, como estos patrones están arraigados en tu inconsciente, no los percibes, simplemente reaccionas. Algo sucede, y antes de que puedas pensar, la reacción ya está ahí. Miedo, ira, tristeza. No decides sentir esas cosas, simplemente aparecen. ¿Y por qué? Porque la parte de ti que sigue atrapada en el pasado continúa operando en piloto automático. Crees que tienes el control, pero en realidad es tu yo herido el que está guiando tus acciones. La mente crea patrones de defensa para evitar que revivas dolores antiguos, pero al hacerlo, también te mantiene atrapado. Cada vez que reaccionas sin cuestionar, refuerzas esos patrones, y poco a poco, tu vida se convierte en una repetición de los mismos conflictos, las mismas angustias, los mismos miedos. Terminas viviendo de acuerdo con un guión que no fuiste tú quien escribió, pero existe una salida. El primer paso es darse cuenta de que esas reacciones no son tú. Son solo partes condicionadas de tu mente. No eres el miedo que sientes, no eres la inseguridad que te domina, no eres la ira que explota sin previo aviso. Esas son solo respuestas automáticas de un sistema que necesita ser reprogramado. Y la única manera de hacerlo es sacando a la luz lo que estaba oculto. Cuando empiezas a observar tus emociones en lugar de ser controlado por ellas, algo increíble sucede. Descubres que puedes sentir enojo sin actuar con agresividad. Puedes sentir miedo sin huir. Puedes sentir tristeza sin ahogarte en ella. ¿La diferencia? Conciencia. El verdadero poder no está en nunca sentir emociones negativas, sino en no ser esclavizado por ellas. Porque mientras sigas en piloto automático, cualquier cosa podrá desestabilizarte. Una crítica puede destruirte. Un fracaso puede paralizarte. Un abandono puede convencerte de que no eres digno de amor. Pero cuando aprendes a ver esos detonantes como ecos del pasado y no como verdades absolutas, pierden su poder sobre ti. Y ese es el primer paso para volverte verdaderamente libre. Cuando empiezas a cuestionarte, cuando dejas de creer ciegamente en todo lo que tu mente te dice, adquieres un poder que pocos tienen, el poder de elegir. Elegir si te dejarás llevar por el impulso o si solo lo observarás. Elegir si reaccionarás como siempre o si crearás una nueva respuesta. Elegir si seguirás siendo prisionero de tu mente o si, finalmente, tomarás el control de tu propia vida. Ahora dime,
¿Cuánto tiempo más vas a permitir que tu pasado dicte tu presente? La verdadera paz no está en evitar problemas ni en tratar de controlar todo a tu alrededor. Surge cuando comprendes que no necesitas aferrarte a nada para ser feliz. La idea de que la felicidad proviene de algo externo, éxito, reconocimiento, seguridad, es una ilusión. Puedes lograr todo eso y aún así sentirte vacío. Puedes tener todo bajo control y aún así estar al borde del caos interno, porque la paz no tiene nada que ver con lo que está afuera, sino con lo que sucede dentro de ti. Carl Jung y los grandes pensadores de la historia ya demostraban esto de diferentes maneras. El estoicismo, por ejemplo, enseña que no es lo que sucede lo que determina nuestro sufrimiento, sino la manera en que interpretamos los acontecimientos. Puedes perder un trabajo, terminar una relación, enfrentar una traición, y todo eso puede verse como una tragedia o como una liberación. El evento es el mismo, pero la forma en que reaccionas lo cambia todo, y esa es la clave para no volver a ser prisionero del mundo exterior. Entender que el dolor solo te domina cuando te aferras a él. El apego es la raíz del sufrimiento. Te aferras a ideas, a personas, a expectativas, y cuando la realidad no coincide con esos deseos, sufres. Quieres que las personas sean de cierta manera, que la vida siga un guión, que el futuro sea predecible, pero nada de eso está bajo tu control. Y mientras sigas luchando contra lo que es, continuarás frustrado, continuarás sufriendo. Aceptar no significa conformarse ni volverse pasivo ante la vida. Significa dejar de desperdiciar energía tratando de cambiar lo que no puede ser cambiado. Significa soltar la ilusión de que las cosas deberían ser diferentes y empezar a trabajar con lo que existe. Significa entender que la resistencia a la realidad es lo que te impide encontrar la paz. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven en una guerra constante contra la vida? Se irritan con el tráfico, con el clima, con las opiniones de los demás. Discuten por cosas insignificantes, reviven el pasado, se preocupan por el futuro, viven tensas, ansiosas, esperando que algo suceda para finalmente sentirse bien. Pero ese día nunca llega, porque la paz no está en el mañana, no está en las circunstancias perfectas. Solo puede encontrarse en el ahora. Cuando sueltas el deseo de control, sucede algo increíble. De repente, aquello que te molestaba ya no te afecta tanto. Aquello que te asustaba pierde su poder. Aquello que parecía insoportable se convierte en un simple detalle pasajero. Te das cuenta de que siempre estuviste luchando contra fantasmas, contra expectativas creadas por tu propia mente. Imagina un barco en medio del océano. Si intentas detener las olas, te cansarás y te hundirás. Pero si aprendes a navegar con ellas, si sueltas el deseo de control y simplemente sigues el flujo, el mar deja de ser una amenaza y se convierte en un camino. La vida funciona de la misma manera. Cuanto más te aferras al control, más sufres. Cuanto más aprendes a aceptar, más libertad encuentras. Eso no significa que nunca más sentirás dolor, ira o miedo. Las emociones son naturales, forman parte de la experiencia humana, pero la diferencia es que dejas de resistirte a ellas. Las ves, las aceptas y las dejas pasar. Lo que antes te consumía, ahora simplemente fluye, y esa es la verdadera paz. No la ausencia de problemas, sino la libertad de no ser esclavo de ellos. Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo más insistirás en detener las olas en lugar de aprender a navegar? Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la verdadera paz no proviene de tratar de controlar el mundo, sino de controlarte a ti mismo. No viene de evitar desafíos, sino de aprender a enfrentarlos con conciencia. No viene de buscar seguridad en el exterior, sino de fortalecer tu interior. La pregunta ahora es, ¿cómo hacer esto en la práctica? ¿Cómo construir una mente que no se vea fácilmente afectada por nada ni por nadie? Lo primero que debes entender es que tu mente es como un músculo. Así como el cuerpo necesita entrenamiento para ganar fuerza, la mente necesita práctica para volverse resiliente. La diferencia entre alguien que entra en pánico ante un problema y alguien que mantiene la calma no es cuestión de suerte ni de talento natural. Es entrenamiento. Todos los días, la manera en que eliges reaccionar ante las situaciones determina si tu mente se vuelve más fuerte o más frágil. El primer paso para esta transformación es aprender a observarte. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando a todo sin cuestionarlo. Si algo sale mal, se irritan. Si alguien las critica, se sienten ofendidas. Si surge un miedo, lo creen sin dudar. Pero, ¿y si en lugar de reaccionar de inmediato,
simplemente observaras lo que sucede dentro de ti? Si al sentir ira, miedo o ansiedad, dieras un paso atrás y analizaras, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Este pensamiento es realmente cierto? ¿De verdad necesito reaccionar de esta manera? Ese pequeño espacio entre el estímulo y la reacción es donde se encuentra tu libertad. Es ahí donde decides si serás prisionero de tus emociones o su maestro. Y cuanto más practiques esta observación, más control ganarás sobre ti mismo. El segundo paso es entender que tus pensamientos no son la realidad. La mente genera miles de pensamientos al día, y la mayoría están basados en el miedo, en el pasado y en creencias limitantes que te han inculcado. Pero un pensamiento no es un hecho. Que tu mente te diga, no soy lo suficientemente bueno, no significa que sea verdad. Que sientas que algo saldrá mal, no significa que realmente sucederá. La mente miente, y el secreto para no ser controlado por ella es cuestionarlo todo. El tercer paso es fortalecer tu estado de presencia. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que está ocurriendo ahora, sino de las historias que la mente cuenta sobre el pasado y el futuro. Revives traumas antiguos, te preocupas por lo que aún no ha pasado y te alejas del único momento que realmente existe, el presente. Pero cuando aprendes a anclarte en el ahora, te das cuenta de que gran parte de tu dolor era solo una construcción mental. ¿Qué está ocurriendo en este preciso instante? ¿Estás a salvo? ¿Tienes todo lo que necesitas en este momento? Si la respuesta es sí, entonces cualquier sufrimiento que estés sintiendo proviene de tu mente, no de la realidad. Por último, la práctica más poderosa para construir una mente inquebrantable es la aceptación. No una aceptación pasiva, sino una aceptación inteligente. ¿Qué significa esto? Significa dejar de luchar contra la vida, dejar de resistirse a lo que ya ocurrió, dejar de desear que las cosas sean diferentes a como son. Significa aceptar que no controlas el mundo, pero sí controlas tu respuesta ante él. Significa entender que cada obstáculo puede ser un maestro, cada desafío puede ser un entrenamiento, cada dolor puede ser una oportunidad de crecimiento. Y cuando adoptas esta visión, algo cambia dentro de ti. Te vuelves flexible como el agua, adaptable como el viento. Nada puede quebrarte, porque ya no te resistes. Fluyes, y es en ese estado donde ocurre la verdadera paz. No porque el mundo haya dejado de tener problemas, sino porque tú dejaste de ser dominado por ellos. La pregunta final es, ¿estás dispuesto a entrenar tu mente todos los días hasta que nada ni nadie puedan afectarte? Porque la libertad está justo frente a ti. Solo tienes que elegir. Hemos llegado al final de este viaje, pero la verdadera transformación comienza ahora. Has pasado toda tu vida creyendo que tu paz dependía de que el mundo fuera diferente, de que las personas actuaran como esperabas, de que las circunstancias estuvieran bajo control. Pero ahora sabes que eso es una ilusión. Te has dado cuenta de que el verdadero campo de batalla nunca estuvo afuera, sino dentro de tu propia mente. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. He creado algo más que un libro. He construido un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper con tus patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas. Es una guía para quienes ya no soportan vivir en automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No leas por curiosidad, lee porque tu vida depende de eso. Y si decides comenzar esta travesía, no serás el mismo al final del camino. Carl Jung nos enseñó que, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, este gobernará nuestra vida y lo llamaremos destino. Has visto cómo tu programación mental, tus miedos y tus reacciones automáticas te mantenían atrapado en un ciclo de sufrimiento. Pero ahora tienes una elección. Puedes seguir viviendo en piloto automático, dejando que tus emociones y pensamientos te controlen, o puedes tomar el control de tu vida y entrenar tu mente para ser inquebrantable. Lo que más impide a las personas encontrar esta paz no es la falta de conocimiento, sino la falta de práctica. Puedes haber entendido todo lo que hablamos aquí, pero si no lo pones en acción, nada cambiará. Así que te hago una invitación. En los próximos días, obsérvate.
Date cuenta cuando tu mente entre en patrones automáticos de reacción. Cuestiona tus pensamientos. Elige la respuesta consciente en lugar de la impulsiva. Aprende a aceptar lo que no puede ser cambiado y a transformar aquello que sí está en tu control. Y sobre todo, entiende que la paz que buscas nunca ha estado fuera de ti. Siempre ha estado aquí, esperando ser descubierta. Solo necesitabas dejar de resistirte y finalmente permitir que emergiera. Si este video resonó contigo, deja un comentario diciendo, yo elijo la paz, porque al escribirlo no solo estás comentando, sino que estás haciendo un compromiso contigo mismo. Y antes de irte, si este contenido te ayudó, suscríbete al canal. Al final, si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de que este no es un video común. Y si quieres continuar este camino de crecimiento, aún hay mucho más por venir. Ahora te dejo con una última pregunta. ¿Seguirás permitiendo que el mundo defina cómo te sientes o tomarás el poder que siempre ha sido tuyo? La elección es tuya.